Hoy quisiera platicarles de uno de los videos que ha sido una gran influencia en mi vida, en donde yo encontré muchas acciones, porque creo que así lo podría definir, donde pude recuperar un poco de la fe en la humanidad y sobre todo ver cómo esta parte del coaching puede ser una influencia positiva en un momento verdaderamente trágico. El video que les estoy hablando es la conferencia de Anthony Robbins que se estaba llevando a cabo de liderazgo en Hawái durante el ataque a las Torres Gemelas. Les voy a contar un poquito el contexto. Había más o menos 2,000 personas reunidas en este lugar y estaban teniendo un entrenamiento en cómo convertirse en mejores líderes, ¿no? En la noche pasaron el primer día y en la noche, en lo que fue la noche de ellos, fue cuando se dan los ataques del 11 de septiembre en Nueva York. Amanecen con la noticia de que las Torres Gemelas habían derrumbado. Había aproximadamente 100 neoyorquinos en este grupo de personas y un desconcierto total, ¿no? Entonces ahí empieza toda pues el proceso de transformación que se llevó a cabo en este segundo día, donde en un principio Anthony Robbins pensó en cancelar el evento, pero al final decidió no hacerlo porque justamente se trataba de un evento de liderazgo y él quería y aprovechó ese momento para ver cómo los líderes y los verdaderos líderes conectados con este liderazgo pueden hacer transformaciones importantes. Una de las primeras frases que él expresa en este escenario es que ante la tragedia y para que la vida tenga sentido, algo bueno tiene que resultar de esto. Cuando lo escuchamos en un momento tan devastador de la humanidad y nos preguntamos qué pudiera salir de bueno de todo esto, es como incongruente, ¿no? O sea, podríamos decir, o sea, ¿qué cosas buenas podrían haber salido ese día? La gente estaba totalmente devastada, muchas personas habían perdido personas queridas en esos ataques y había que buscar algo bueno, pero lo interesante de esto es que no había que buscarlo de este positivismo tóxico donde tienes que voltear a ver qué es lo positivo de la situación, sino verdaderamente una transformación profunda, qué es lo que sucede este día. Lo primero que él dice es que como líderes nos tenemos que poner al servicio de las personas. Entonces, que todas aquellas personas que no hubieran sido afectadas directamente por esta tragedia tenían que ponerse al servicio de todos los demás. Uno, apoyando a la gente que sí había sido afectada, aquellas personas que habían perdido seres queridos en este evento, y por otro lado, ofrecer el apoyo que se requiriera en ese momento, ¿no? Otro de los puntos que él pudo observar y que la gente tenía que darse cuenta de lo que estaba sucediendo era que podían estar sucediendo 3 cosas en ese momento en diferentes partes del mundo e inclusive en este lugar. La primera es que iba a haber mucha gente con ganas de vengarse, con mucho enojo, con mucho coraje. Iba a haber gente dispuesta a dar el apoyo que requirieran e iba a haber gente que iba a estar celebrando lo que había sucedido. Y esto no tenía nada que ver con la calidad humana de las personas, sino con esta maestría emocional que deberíamos de tener los seres humanos al ponernos frente a una situación de liderazgo. Lo siguiente que sucedió, y bueno, en el transcurso, este es un video de más o menos 2 horas, que no se lo pierdan, véanlo todo, pero más o menos les voy a ir platicando todo lo que se fue transformando en esta historia. Habló de liderazgo, habló de qué es lo que es ser un líder y cómo debe de ser un líder. Y lo primero que dijo es, un líder es aquella persona que puede ver las cosas como son. Es aquella persona que se va a poner frente a la situación y verdaderamente va a hacer un análisis desde lo más profundo, pero también de lo más objetivo posible. Una vez que se tiene una visión de lo que se es, de lo que está ahí, es importante no caer ni en ver lo peor de lo que está, porque cuando nos ponemos a ver las cosas peor de lo que están, nos podemos convertir en las víctimas de esta situación. Y no lo podemos ver mejor de lo que está, así en esta fantasía, porque entonces no actuaríamos en congruencia. Tenemos que generar una mejor visión de cómo pudieran estar las cosas a partir de lo que estaba sucediendo, y ese es como el principio de la transformación. Y en este cómo puedo tener una mejor visión, digamos que empezó a ocurrir la magia, ¿no? Y el liderazgo se trata justamente de hacer que las personas logren meterse en esta visión y llevarlos a que actúen a través de esta visión. Una de las partes más impactantes
es que empezaron a levantarse diferentes personas dentro de los asistentes a contar su historia, ¿no? Habían tenido como ciertas actividades como para poder relajar el ambiente, como para poder ayudarlos a impulsar a la gente. Y una de las personas que se levantó en ese momento fue una mujer que su novio había perdido la vida en el piso, creo que es 101 de las Torres Gemelas. Antes de irse ella a este evento, le había dicho que ella no se podía comprometer con él porque no estaba preparada. Esta persona había fallecido su anterior pareja, no recuerdo las circunstancias, pero en este momento ella no se sentía capaz como de tener ese compromiso. Y ella se fue de esa forma. Al terminar el primer día de este evento, ella decide que sí tiene pues las ganas de comprometerse y le manda un mensaje al novio diciéndole que se acaba de dar cuenta que sí se quiere comprometer con él, que está muy agradecida de todo el amor que se tienen y que quiere una vida junto con esta persona. Y no se logran comunicar por la diferencia de horarios y ella cuando se despierta con un mensaje de voz de su novio donde le decía que le había dado un gran regalo porque estaba en el piso 101, que había mucho humo, se acababa de estrellar uno de los aviones muy cerca de donde él estaba y que muy probablemente iba a perder la vida, pero que recordara pues que había sido el amor de su vida y que lo que vivieron valió la pena para siempre, ¿no? O sea, ese es como el ambiente que se estaba viviendo en ese momento. Y de repente, bueno, se levanta un judío de Nueva York, donde él decía que él no tenía directamente una oficina en las Torres Gemelas, pero muchos de sus compañeros, de socios, de mucha gente que él conocía, sí tenían como, pues habían estado en las Torres Gemelas, ¿no? Y que era una tragedia lo que estaba sucediendo. Y al final, bueno, en el transcurso de todas estas personas que se están levantando, se levanta un musulmán, Asaf, de Pakistán, donde lo que él dice que él siente por un lado esta parte de la tragedia y que le gustaría ir a ayudar a la gente, pero por otro lado también él cree que eso se llama retribución y que también se deberían de hacer responsables de la violencia que se había ejercido contra el pueblo musulmán y que por esa razón esta había sido como una respuesta de los musulmanes, ¿no? También este tema de que a partir de ese momento a todos los musulmanes los iban pues a señalar de una manera muy en particular, ¿no? Este era el ambiente que se vivía, ¿no? O sea, gente con unas pérdidas inmensas, dos culturas que se estaban peleando, ¿no? Porque se habló de la invasión a Irak, se hablaron de muchas cosas que han sucedido en el mundo y las grandes tragedias y las grandes matanzas que se han hecho. Y para poder llevar, digamos que este evento hacia algo positivo, decide Anthony Robbins tener lo que se llama una negociación indirecta con esta persona que se llama Saf, el musulmán pakistaní y el judío de Nueva York. Y lo sienta en el escenario y la forma en la que se lleva la negociación indirecta es que ninguno de los dos tiene, digamos que, esta parte de diálogo, sino a través de los arquetipos, y ahorita les voy a contar los arquetipos, cada uno va respondiéndose las preguntas que tiene con respecto a la situación y el otro solamente puede escribir. Lo único que tiene que hacer es estar muy atento a las respuestas de estas preguntas a partir de los arquetipos. Y entonces empieza el señor judío y tenían los 4 arquetipos, que es el guerrero, el amante, el mago y el soberano o el rey. Y entonces primero empieza desde el guerrero, que era, para él era como, la pregunta era cómo se puede mejorar esta situación, ¿no? Y entonces desde el guerrero empieza a hablar, luego empieza a hablar el amante, luego empieza a hablar el mago y por último el soberano o el rey, ¿no? Y Asaf mientras solamente estaba apuntando las respuestas de lo que estaba sucediendo. Uno de los momentos más impactantes es cuando en uno de los arquetipos esta persona dice, lo que debo de hacer es empezar a educar a mi hijo de una manera diferente, ¿no? O sea, como dando esta introspección donde si seguimos nosotros alimentando todo lo que se ha venido alimentando de tanto tiempo, pues las cosas no van a cambiar. Y lo que podemos hacer es como desde nosotros hacer ese cambio, ¿no?
Y luego pasó el turno de Asaf, donde él también, desde el guerrero, el judío en algún momento, cuando estaba hablando el mago, dice que lo que le gustaría es un partido de voleibol. Y bueno, ya es el turno de Asaf, él empieza desde el guerrero, también la primera frase que dice el guerrero es que ya está cansado, que ya es momento de dejar las armas y empezar a luchar de una manera diferente. Cuando llega el mago, también le dice que a él también le parece una buena idea esto de jugar voleibol, ¿no? Y así con el amante, cuáles son las cosas que tendría que él abrazar. Él reconoce que tanto las madres y los padres y los hijos y los hermanos de ambos lados de la historia, todos están sufriendo de la misma manera. Y cuando llega el soberano, al rey, él dice, es demasiado fuerte para mí poder verme desde ese rey. Y bueno, en la grandísima sabiduría de Anthony Robbins le dice, bueno, no te veas como un rey, vete como un príncipe. Y desde el príncipe también empieza como a plantearse esta posibilidad de ver un mundo de una manera diferente, ¿no? Entonces ya cada uno acaba esta negociación indirecta, acaba en un gran abrazo entre ellos dos, en esta parte donde se reconocieron como seres humanos, que ambos estaban pidiendo y luchando por lo mismo, que era tener un mundo en paz y un mejor lugar donde vivir. Y lo más increíble de esta historia es que en el siguiente día de este entrenamiento, ellos se juntaron y crearon una organización que su objetivo es llevar la paz al mundo, y la organización se llama Passion and Action for Peace. Asaf también escribió un libro de cómo transformar toda esta ira en paz a través de su religión, congregación, no sé cómo decirle, esto que hicieron, sigue aún activo y están luchando por la paz. Entonces, al final es ver que desde las tragedias más grandes, desde los momentos más terribles que vive la humanidad, podemos transformarnos, y no es sacar algo bueno, así como les decía, no es esta parte del positivismo de vamos a ver qué hay bueno, sino verdaderamente es contactarnos con quienes somos nosotros y a través del liderazgo y a través de una buena guía poder transformar esta historia en algo que inspire y en algo que nos mueva a todos los seres humanos. Todos tenemos dolor, todos hemos pasado momentos dolorosos. Hay dolores a lo mejor más pequeños y hay dolores que son un poco más grandes, pero todos vivimos el dolor. Aquí la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con ese dolor? El dolor de repente nos quita cosas, y cuando nos damos cuenta que el dolor nos está quitando algo que es mucho más valioso para nosotros, es el momento de dejar ir el dolor y enfocarnos en lo que realmente es valioso.